Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Vamos a ver, vamos a hacerle una fundita a nuestro cuchillo. Estilo escandinavo, personalizado, a mi manera. Corta como un demonio. Tiene buen acero. Acero de Albacete, fenomenal. De un cuchillo reciclado, a los que hayáis visto en los capítulos anteriores, los vídeos anteriores, ya habéis visto cómo lo hemos hecho. Muy ligerito. Este es ideal. Para ir a por setas, este me va a venir de maravilla. Bueno, pues eso. Vamos a empezar a hacerle una fundita. Respetando un poco más o menos el estilo que le hemos dado al cuchillo. Más o menos sabéis todos ya cómo es una funda de estilo nórdico o escandinavo. Tienes luego el estilo sueco, finlandés Pero bueno, a nuestra manera le vamos a hacer una fundita que vaya de acorde con el cuchillo. Vamos a empezar con ella. Yo ya tengo cortado esto tengo que decir que es piel sintética, mayormente porque es bastante más barata que la piel natural. Es gordita, para que nos quede una funda ahí curiosa. Así que yo ya tengo cortado aquí más o menos de la medida en lo que va a ser la pieza. Le he medido más o menos que me venga más o menos por que me coja un poquito. Vemos hasta dónde llega la hoja, hasta atrás, ¿no? Vamos a ver si se aprecia un poquito el detalle. Ahí. Más o menos que me quede por detrás, una vez enrollado, como si dijéramos, que me sobre como 1,5 cm por todo el perímetro, que me quede, vamos a ver, y por todo el perímetro 1,5 cm, y de la punta hacia el final del cuchillo, no sé si se aprecia, más o menos lo mismo de sobrante, 1,5 cm, 2, por ahí, más o menos. Luego, si tuviéramos que cortar algo, ya lo cortaríamos sin ningún problema. Quiero que la funda, después con la costura que le haga alrededor, que me quede más o menos por aquí, que me tape en la primera anilla decorativa, que me la tape, y que se empezara a ver a partir de ahí el mango. Con lo cual, sería a partir de aquí, me quedaría ahí 1,5 cm, más o menos, lo que hemos dicho, por todo el perímetro. Cogemos en la pieza, damos esa medida, marcamos, por todo el perímetro, y cortamos. Y ahora lo que vamos a hacer es humedecerlo, que ya le estaba dando yo un poquito, que la piel sintética también se puede humedecer, más que nada para que se dome un poquito, sea más dócil, sea un poquito más dócil. Lo humedecemos un poco, no hace falta tirarla dentro de un cubo de agua, pero con una esponjita normal y corriente le vamos dando un poquito de agua. Vamos humedeciendo, la piel se lo va chupando, aunque sea sintética, también hace su función absorbente. Le vamos dando por los dos lados para que vaya absorbiendo. Una vez que que haya absorbido, vemos cómo va cambiando de color. Una vez que tenga todo el color así húmedo, será el momento donde esté más dócil, más tierno, y empezaremos a plegarlo. Luego le damos, una vez que esté doblado, plegado el cuchillo. No lo he hecho, pero lo voy a hacer, para que no me transfiera, o que transfiera la mínima humedad posible al cuchillo, a pesar de que es buen acero, pero si fuera un acero un poquito más bajo en carbono, dijéramos, más negro, como ese de las herramientas, una cosa así, se te puede, al hacer en la funda de esta manera, en este estilo, te transfiere la humedad al cuchillo. Lo tengo comprobado por experiencia, lo digo, se te oxida enseguida, inmediatamente. Cuando vayas a sacar el cuchillo luego, si lo dejas por ejemplo 1 hora o eso, empiezan a salirte puntitos de óxido por ahí. Así que la vamos a proteger con papel con plástico de ese de forrarlo bocadillo, de envolverlo bocadillo, film de ese transparente. Si tienes, si no tienes, oye, una bolsa de plástico normal y corriente. Le envolvemos el cuchillo un poquito,
Cuanta menos humedad le demos al cuchillo, mejor. La función es esa. Aislarle lo máximo que podamos. Y luego le metemos aquí en medio y vamos apretando la funda alrededor del cuchillo. Ya os enseñaré luego cómo lo vamos a hacer, pero casi seguro que le pongamos unas pincitas ahí alrededor. Ya lo iré enseñando paso a paso. Vemos que ya va absorbiendo, le vamos a dar un poquitín más y vamos a ir paso a paso, que yo me acelero y vale más una imagen que 1000 palabras. Así que venga, yo sigo aquí dándole, ya va cogiendo casi por todo, a ver, ya va cogiendo casi por todo el color de oscuro de la humedad. Le voy a dar un poquitín más y le empiezo a dar forma. Venga, pues lo voy dando y os lo voy enseñando paso a paso. Bueno, pues ya lo tenemos, el cuchillo lo vemos, ¿no? Le tenemos ya forrado. No tenía film de ese de los bocadillos, pues una bolsita de plástico. Mueves alrededor, le pones un poquito de cinta de carrocero o de pintor para que no se te desenvuelva el plástico y Santas Pascuas. Bueno, pues le ponemos aquí, hemos dicho que lo íbamos a dejar 1,5 cm más o menos, lo vemos, ¿no? 1,5 cm más o menos, atrás de sobrante, para luego poder coser. Por el perímetro restante nos va a quedar más o menos lo mismo. Vamos a ver cómo lo pongo para que se vea. Lo veis, ¿no? Aquí más o menos nos quedaría 1,5 cm por todo el perímetro. Luego le iremos dando forma, pero la función ahora es que se sujete hasta que vaya secando. Le colocamos en su sitio y le vamos a ir colocando unas pinzas. Yo tengo estas, que las puedes comprar en un asiático o eso, y voy mucho ahí porque hay cosas que son muy baratillas, y estas pincitas hacen mucha fuerza y para esto son ideales, y vale 1 euro, muy poco, y para esto pues son ideales. Bueno, centramos bien para que nos quede derecha que no nos quede ladeado el mango para un lado y la funda para otro, que nos queda ahí enfrentado. Le colocamos en su sitio, volvemos a comprobar que nos queda la distancia correspondiente y bueno, empezamos le voy a dar un poquito más aquí, que se está empezando a secar ya. Es rápido, parecía que había absorbido muy rápido, pero lo mismo que absorbe empieza a secar y no me interesa que seque cuando yo no quiero. Ya secará cuando yo diga. Le voy a dar un poquito más y que lo absorba. Pues claro, entre que preparas una cosa y no preparas otra, parece que no pasa tiempo, pero yo ando por ahí para arriba y para abajo. Bueno, es que lo vaya absorbiendo. Volvemos a colocar el cuchillo otra vez en su sitio, respetando las medidas que habíamos dicho en un principio, de 1,5 cm por todo el perímetro. Vale. Bueno, otra cosa, para que no nos queden marcas en la piel, esta repito que es sintética, pero si te pueden quedar marcas, porque al ablandarlo al mojarlo se ablanda y te pueden quedar marcas, depende de la presión que hagan las pinzas. En esta piel es un poco más difícil, aunque también podría ocurrir. Apretamos bien, no sé si se aprecia, que es importante apretarlo bien para que vaya quedando esa forma. Luego hacia abajo apretaremos lógicamente más, dándole toda la fuerza que podamos para que nos quede con la forma que nos gustaría, ajustado al cuchillo, que entre y que salga, por supuesto, vamos a tener eso en cuenta. A ver si le vamos a cerrar de la boca a la funda y luego ni se nos queda ahí encajado y tenemos que cortarla o hacer rollos extraños para poderla sacar. Pero bueno, que lo que iba, al apretarlo, tener cuidado con las pinzas porque puede hacer, se ve mis dedos que al apretar va quedando la forma, pero la pinza, dependiendo la forma que tenga, vamos a ver si se ve la pinza,
te puede dejar marcas. Así que lo que vamos a hacer es protegerlo un poquito. Le ponemos aquí un trocito, un retalito de lo que tengamos por ahí, de cualquier cosa, con el fin de que nos apriete la pinza, pero sin dejar marcas. Sí, vamos a poner esta así. Ahí. Vamos a poner esta ahí. Lo veis, ¿no? Y así evitamos que nos dejen marcas en la piel. A ver, que no se nos salga de aquí, porque nos deja marcas y no seguro. Vale, lo ponemos ahí. Y así evitamos que nos deje marcas indeseables. Bueno, pues seguimos. Le voy a poner yo todas las pinzas y os lo enseño. Bueno, ya le tenemos. Esta piel sintética, tengo que decir que es un poco más durita que la piel natural. Incluso húmeda, seca mucho más rápido. Por lo menos aquí, con la temperatura que hay. Seca más rápido y es un poquito más durita, menos dócil que la piel natural, una vez húmeda. Así que me he tenido que ayudar de un par de gatitos de estos de marquetería. Para que coja la forma que yo quiero. Bueno, veis la forma que le vamos dando, ¿no? Creo que se ve la forma que le vamos dando. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es ir a por... A ver, quédate por ahí. Le vamos a ir dando con el secador para que vaya secando y así agilizamos el secado. Voy a por el secador y le voy dando. Si no, nos podemos tirar hasta mañana fácilmente, esperando que seque. Bueno, mientras se termina de secar, porque no voy a estar dándole secador hay una hora, así que le he dejado calentito, que se vaya secando. Y vamos a ver, tengo por aquí algo de cuerno de venado todavía, así que voy a intentar hacer un cierre, porque estoy pensando que el cuchillo, el estilo finlandés, escandinavo, sueco, el estilo nórdico, tanto le puedes colgar del cuello, en este caso porque el cuchillo pesa muy poquito, es muy ligerito, con una hoja tan fina pesa muy poquito. Y me gusta mucho el estilo de llevar el cuchillo del gaucho argentino. Me gusta mucho esa forma, porque le llevas ahí, ellos por motivo práctico más que otra cosa, imagino, le llevan ahí a la cintura, por la espalda. Imagino que para cuando van montando a caballo pues no les moleste, y en sus labores cotidianas no le moleste, y me gusta mucho cómo le llevan. Le llevan, imagino, metido por el pantalón, entre el cinturón y el pantalón, y yo lo que le voy a hacer es una presilla a la funda, luego lo veremos, para poderlo portar al cinturón, tanto por detrás como por delante. Lo suyo sería por detrás, a la espalda. Ya repito que digo que me gusta mucho esa forma de llevar el cuchillo, me parece muy cómoda, y eso lo voy a hacer. Le voy a intentar hacer un cierre, porque a pesar de que va a presión, el cuchillo en la funda va ajustada, se supone que no debería perderse, pero aún así, para no arriesgarme, le voy a meter un seguro. Y voy a intentar hacer un cierre, vamos a ver si me sale, con muelle, lo voy a intentar. Si no, volveré a la forma tradicional, pero hacer un cierre con muelle con asta de venado. Así que voy a ir cortando unos trocitos y ahora os lo enseño.